Hola amigos de Política y mucho más. Hoy tenemos un episodio especial, un episodio a un año de iniciar esta pandemia del COVID-19. Pero lo usual, lo que vemos en los programas periodísticos es preguntarnos cómo sufrió el sistema de salud, cómo sufrieron los doctores, cómo sufrieron las enfermeras, cómo sufrió la primera línea, cómo sufrieron los funcionarios públicos que no son capaces de comprar una vacuna o las compran a destiempo porque no son capaces de comprar bienes a futuro, porque no son capaces de cambiar normas. ¿Cómo la sufrieron los congresistas? ¿Cómo la sufrieron los gobernantes? Pero nadie se hace la pregunta de fondo, ¿y cómo sufrieron los pacientes? Aquellos que literalmente sí sentimos o vivimos el sistema de salud y sus deficiencias y sus carencias y los problemas de fondo que tenemos y cargamos hace décadas y años. Hoy tenemos y nos acompañan en esta mesa redonda 5 personas que representan asociaciones de pacientes importantes en el Perú. Está con nosotros Indira Oropesa, creadora de la ONG Con L de Leucemia. Está con nosotros hoy día Carla Ruiz de Castilla, directora ejecutiva de Esperantra. Está con nosotros Guillermo Pareja, de la Asociación Peruana de Hemofilia. Está con nosotros Alicia García, de la Organización de Pacientes Yapancalpa, Hipertensión Pulmonar. Y está con nosotros Miriam Ramírez López, de la Asociación de Desórdenes del Ciclo de Urea y Metabólicas. Nos acompañan porque queríamos preguntarles a los pacientes mismos cuál ha sido el impacto. Esa es la primera pregunta que le hago y le voy a pedir que rápidamente, en 3-4 minutos, me hagan esta primera ronda de preguntas. La primera pregunta de fondo es, ¿cómo hemos sufrido este primer año? ¿Cómo nos ha impactado el COVID-19 este primer año? Indira, cuéntanos, por favor. Mira, como tú dices, nadie se preguntó cómo estaban los pacientes, pero nosotros como asociación desde el día 1 de la cuarentena del año pasado quisimos saber el impacto de la pandemia en los pacientes no COVID, especialmente los pacientes oncológicos, así que hicimos una encuesta a nivel nacional y hoy me gustaría compartir contigo los números, que Por son favor. bastante crudos, pero tenemos que verlos. En todo Perú, 73% de los encuestados nos respondieron de que o tuvieron dificultades para acceder o no accedieron a servicios de salud oncológicos. Si preguntamos solamente en lo que es Lima y Callao, el 41% de peruanos respondió que no había podido acceder o había tenido problemas para acceder a servicios de salud oncológico. Y cuando pasamos a departamentos fuera de Lima, ahí es donde la cosa se pone fea. El 95% de encuestados, 95% nos respondió de que no había podido acceder o había tenido problemas para acceder a servicios oncológicos. Así de difícil ha estado para las personas que viven fuera de Lima, y creo que con la cuarentena se ha acentuado bastante un tema que los pacientes tocamos hace tiempo, que es la centralización de los servicios especializados de salud en la capital. Se ha resaltado completamente, y el problema más grande que han tenido los pacientes, según la encuesta, es en primer lugar programación de citas, programación de cirugías, y en tercer lugar acceso a tratamientos como quimioterapias, radioterapias, pastillas, lo básico que un paciente necesita para poder tener calidad de vida y no recaer en el diagnóstico. Así la hemos pasado a los pacientes oncológicos. Así de cruda es la realidad de este primer año, Indira. Carla, Exactamente. ¿qué tienes tú para contarnos de este primer año? ¿Cómo nos impactó el COVID-19? Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Hicimos un análisis de lo que aconteció en INEM, que son los únicos que tienen cifras claras, gracias a Dios, porque con esto podemos darnos una idea de lo que pasó en Perú. Entre el diagnóstico y la detección de cáncer, INEM preveía, sin escenario COVID, que debían haber 71.000 personas que se debieron detectar de cáncer en el año 2020. En el 2020 realmente 7 pacientes que sin la pandemia de COVID se hubieran presentado en INEM, solamente uno de ellos acudió. Con eso nos damos cuenta de las proporciones. Se realizó solamente el 73% menos de radiodiagnósticos que el año anterior, y sin diagnóstico sabemos todos que no podemos acceder a tratamiento. Y luego, en cuanto ya al tratamiento de los pacientes continuadores, podemos decirte que solo un paciente de cada 4 pacientes que normalmente se debió atender fue atendido. Se aplicó solo el 35% de quimioterapias respecto al año anterior y menos de la mitad de radioterapias. Y en cuanto a las operaciones, de las operaciones realizadas en abril de 2019, que fueron 565 para el mismo periodo de 2020,
solo se realizaron 56. Esto quiere decir que solo se realizaron el 10% de las operaciones comparándonos con el año anterior. En cuanto a la mortalidad, en abril del 2020, solo 1 de cada 8 pacientes operados sobrevivió, lo cual una vez más evidencia la vulnerabilidad de los pacientes oncológicos ante el COVID. Y sin decir a todo esto que los pacientes con comorbilidad deben tener un especial cuidado por parte del gobierno, justamente porque son más vulnerables a desarrollar infección grave por causa del coronavirus. Los pacientes hemos sufrido muchísimo y va a haber una siguiente ola de pacientes oncológicos y pacientes crónicos que seguramente van a morir por falta de atención, porque el comunicado fue que no salgan de sus casas y en realidad lo que teníamos que hacer como pacientes era, si necesitábamos atención o continuar con nuestro tratamiento, acudir inmediatamente tomando todas las precauciones del caso, pero actuar, porque el cáncer no espera. Es correcto lo que nos dice Carla. Este es el caso de la leucemia y el cáncer, son casos claros, digamos. En el caso de las enfermedades raras, Guillermo, ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 en este primer año? En cuanto a la hemofilia, la situación es realmente crítica. Tenemos operaciones que tenían, bueno, la principal afectación en un hemofílico son sus articulaciones. Con el tiempo requieren que se les hagan operaciones. En este periodo no hemos tenido una sola operación. Hay muchos pacientes que en este momento están postrados en cama y no se pueden mover. 0 operaciones. Tenemos en Lima una atención al 20% de pacientes en el MINSA. En el seguro la atención ha sido más positiva, se ha llegado a una cierta normalización en Lima. En provincias, en cuanto al MINSA, por algunas gestiones de los mismos directivos de la asociación, en algunos hospitales del MINSA se han atendido casi normalmente, ¿no? Con atención con telecitas y con la ayuda para poder recoger el producto. Pero no se ha desarrollado la profilaxis como debería ser con la cantidad de medicación que debía tener los pacientes. La principal afectación entonces es la no disposición de medicamentos para la profilaxis, que es esencial para que los pacientes puedan desarrollar en su futuro una vida muy cercana a la normalidad, y el tema de las operaciones. No han existido Operaciones. Alicia, cuéntanos tú desde el lado de la hipertensión pulmonar, ¿cuál fue el impacto de este primer año COVID-19? Bueno, sí, todos los pacientes hemos estado más invisibilizados de lo normal. O sea, en el tema de enfermedades raras, sufrimos ya un desconocimiento por parte de especialistas y las barreras que tenemos para acceder a medicamentos. Este año, pues, nos ha chocado mucho más porque no ha habido diagnósticos tempranos, menos citas para diagnósticos. Los pacientes que han estado al interior del país no han podido conseguir sus referencias para obtener un diagnóstico. Y el hecho de que tener todo centralizado en Lima también nos perjudica un montón a nosotros con pacientes de enfermedades raras. Nosotros que tenemos hipertensión pulmonar necesitamos que nos hagan un cateterismo para el diagnóstico exacto del tipo de enfermedad que tú tienes, y que no lo hacen todos los centros, solamente hacen los hospitales grandes. Y eso no lo hemos podido tener, se ha tenido muy poco. Hemos tenido interrupción de tratamientos en todos los lugares, sea de salud y sea de MINSA, se han tenido interrupciones de tratamientos. Los pacientes han esperado 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nosotros que estamos con hipertensión pulmonar estamos a la espera de una triple terapia, porque acá, lastimosamente, en Perú solamente tenemos 2 terapias de las 14 que hay en el mundo, solamente 2, que es para la primera fase de la enfermedad, ¿no? La mayoría, esta enfermedad es progresiva, entonces estamos solicitando una triple terapia y hace 1 año y medio que no nos aprueban una nueva terapia. Y se ha pasado por este tema del COVID, la implementación de la ley de enfermedades raras ha tenido una lentitud para ingresar, entonces no se está teniendo las nuevas evaluaciones en tecnologías sanitarias. Hemos tenido varias muertes de pacientes porque lastimosamente el paciente ha ido ya cuando estaba grave, no ha tenido los controles que debería de tener. Entonces eso nos ha pasado a nosotros factura en muchos de los pacientes, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que luego del COVID vamos a tener una ola
pero de los pacientes con enfermedades raras que van a llegar graves, porque los controles que se han tenido con telemedicina o la teleconsulta ha sido básicamente para el tema de medicamentos, para que te vuelvan a dar una receta, pero no se han tenido los controles físicos que normalmente tú tenías cada 3 meses. Y esto en provincia se agudiza muchísimo más porque ellos ni siquiera han podido viajar. Entonces, no sabemos en sí el grado de deterioro que pueda tener ahorita los pacientes, no solamente de mi patología, sino de todas las patologías. Van a empezar a llegar, casi todas las enfermedades raras son progresivas. Los medicamentos que tenemos son paliativos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, hemos tenido atrasos, en algunos casos no tenemos medicamentos, y en los otros casos no ha habido los controles. Entonces, yo creo que hay un grave problema que el MINSA no está viendo o no está queriendo ver, ¿no? O nunca ha visto, ¿no? O nunca ha visto, ¿no? Miriam, ¿qué nos cuentas tú desde el lado de el urea y metabólicas? ¿Cómo has sufrido este primer año de impacto COVID? Buenas tardes. Este año, bueno, el año pasado ha sido uno de los años más terribles que hemos tenido. Más o menos nosotros como metabólica, según Saint-Oyen, somos 1.240 patologías. Acá en el Perú se diagnostican muy pocas. No hay registro de pacientes, ya sabemos que no tenemos esa deficiencia, a pesar de que ya hay una app que es para registrar a los pacientes, pero todavía sigue en pausa también, ¿no? El MINSA también ha dejado en pausa el registro de pacientes, no sé si es por COVID o por deficiencia de la misma gestión. Nuestros problemas, porque en la realidad nosotros somos más, los metabólicos son niños, desde la pediátrica, hemos tenido muchos problemas en la falta de diagnóstico. Es decir, nos parece extrañísimo que los diagnósticos de pronto se detuvieron, ¿no? O sea, ya no hay más metabólicos en el Perú, es muy raro. Lo que pasa es que simplemente no han diagnosticado. No han diagnosticado, les han sembrado miedo a las madres, a los padres, porque tienen miedo de llevar a sus hijos, miedo de incluso ellos mismos ir y ser los portadores de esta enfermedad. Y cuando debió ser al contrario, ¿no? Como bien lo ha dicho alguna de mis compañeras, ¿no? Las secuelas que están creando estas enfermedades van a ser de verdad catastróficas. El porcentaje, no sé cómo va a quedar el porcentaje costo efectivo del MINSA, porque no les va a alcanzar todo lo que están, la negligencia que están teniendo con nosotros, ¿no? Y con todas las patologías. Demoras en los tratamientos, como bien lo dice Alicia también, como bien lo ha dicho también Indira y Carla, y por tema de referencias, la mayoría tiene que venir al Hospital del Niño o al Hospital Grande, que es el Rebagliati, porque no hay un centro especializado en enfermedades raras o en enfermedades metabólicas menos. Algo lo hace el Hospital del Niño o el Rebagliati, ¿no? Tenemos problemas en la teleconsulta. Yo no entiendo por qué la teleconsulta es tan problemático. Si esto era, se supone, lo ideal, ¿no? La mejor gestión que iba a haber. Sin embargo, hay problemas en teleconsulta. Tengo una niña, bueno, una chica de 14 años que hasta ahora no puede tener, lleva 3 meses esperando la teleconsulta del doctor. Problemas con los medicamentos, porque si no hay teleconsulta, ¿cómo te recetan el medicamento? Claro. Y menos si no puede venir acá. Nuestros niños la mayoría toman fórmulas porque el problema metabólico es un problema de alimento, no pueden tomar los alimentos que otros tenemos. El lema de nosotros es: mi alimento es mi veneno, si es que tú no sabes qué es lo que no puedo degradar, ¿no? No puedo degradar bien. En el caso de mi hijo, por ejemplo, son las proteínas. Estas fórmulas, ellos no comen, es decir, le estás quitando el alimento, ¿no? Y la demora en fórmulas y la demora en todo sentido. Entonces, yo lamentablemente no hay estadísticas, no puedo mandar una fuente estadística porque no existe un registro, porque no existe una estadística como bien lo tiene cáncer, pero sí puedo decir que del 80% de nuestros socios
ha tenido algún problema, ¿no? Y solo el 20%, vamos a decirlo así, están más o menos tranquilos. Entonces, no sé cómo vamos a terminar, de verdad, en esta segunda ola estamos muy, muy preocupados. Gracias, Miriam, y gracias a todos por esta fotografía que obviamente nos deja un panorama desolador, porque claro, lo que ha habido literalmente es un olvido completo de los pacientes, de parte del Estado, de parte de las autoridades, de parte del sistema mismo. Hago algunas preguntas iniciando esta segunda ronda para Indira y para Carla, especialmente en el caso de cáncer. Entiendo que la lista de medicamentos donde se actualizan los tratamientos, medicamentos, y hay que actualizar las listas, se hace a través de la famosa lista del PNUME famoso, o de las listas complementarias, ¿es correcto? Sí, correcto. Y justo en realidad el año pasado, el 28 de marzo, se aprobó la ley 31013 en la que nos daban algunos mecanismos para que nosotros como pacientes, como sociedad civil, podamos participar de la elaboración de esta lista. Pero desgraciadamente no se cumplió, MINSA no cumplió en realidad con el plazo que le dieron para poder redactar el manual de participación ciudadana, después de mandarles miles de cartas, no solamente nosotros como asociación, todos los que estamos acá presentes creo que hemos mandado cartas para el manual. Recién en octubre se preplicó un proyecto de manual que hasta el momento no se aprueba. Y eso nos está dejando, pero en la nada, y algo que al menos nos preocupa mucho a nosotros los que somos pacientes oncológicos, es la lista complementaria oncológica, que hasta ahorita sigue en el aire. Y desgraciadamente, actualmente las terapias disponibles en el PNUME no son ni las más eficaces, ni las más seguras entre las que hay disponibles para el tratamiento oncológico. Y esto se traduce en que los pacientes tienen menor posibilidad de cura y mucho menos calidad de vida. Y si nosotros nos ponemos a analizar los medicamentos oncológicos que existen en el PNUME, la molécula más innovadora que tenemos ahí es el trastuzumab, que es un tratamiento para cáncer de mama, que fue internacionalmente aprobado en 2009, a Perú recién llegó el 2013, pero si nos comparamos con otros países, por ejemplo, en Europa esa molécula se usa desde el año 2000. 13 años después llegó aquí. O sea, tenemos tratamientos, claro, una obsolescencia, tenemos tratamientos de hace 15 años, así de obsoletos estamos. Exactamente. Es como si en celulares utilizáramos un Nextel, un sapito Nokia, ahorita en el mundo del... Uno que ya no existe. Claro, que ya no existe, ¿no? Que ya nadie usa. Es muy importante que a nosotros es más, como pacientes, es como utilizar un teléfono con discado, ¿no? Y a eso le llaman innovadores. Increíble. Los medicamentos innovadores. Es un chiste, sinceramente, lo que están haciendo con nosotros. Y si nos siguen dejando en espera para la lista complementaria oncológica, para el PNUME, vamos a llegar a elecciones en abril y probablemente el proceso va a tener que volver a hacerse otra vez. Y los pacientes con cáncer, justo como dijo Carla, ya no podemos esperar más. Hay pandemia, puede haber lo que quieran, se puede caer el mundo, pero ¿y qué hacemos? El cáncer no espera. Carla, ¿qué hacemos en estos casos? Es decir, ya que salimos y tomamos las calles, porque parece que estos gobiernos solo reaccionan si pateamos la puerta, tomamos los palacios, nos sentamos en la calle y hacemos marchas. Parece que es la única manera que podemos hacer que reaccionen, ¿no? ¿Qué hacemos? Tú sabes que lo que comentan nuestros pacientes es... Carlita, me dicen que por favor actives tu cámara también del celular para que pueda activarse, porque el Zoom dice que solamente te coge una. Active las dos cámaras, por favor, para que te podamos captar en eso. Y ahora sí. Ahí. Bueno, los pacientes nos dicen, si tienes la suerte de tener tu tratamiento dentro del PNUME, estás enormemente aventajado porque estás seguro que cuando tú lo requieras va a estar disponible. Sin embargo, si no tienes esa suerte porque tienes una enfermedad tal vez de alto costo o tal vez poco frecuente, como pueden ser cáncer o enfermedades raras, no vas a poder tener disponible tu medicamento y vas a tener que entrar en la penosa evaluación de tecnología sanitaria, que lo que es ahora es un candado para los pacientes para poder acceder a tiempo a sus tratamientos. Lo que comentaba Indira hace un momento, no hagan nada para los pacientes si no hay pacientes involucrados. Los pacientes necesitamos estar no solamente para dar el check y que digan que convocaron sociedad civil, sino tenemos que estar
la gestación de la política pública. ¿Quién mejor que los pacientes o sus representantes podrían decirle al Estado, decirle al gobierno qué medicamentos son aquellos que son esenciales para poder integrar la lista del PNUME o la lista complementaria? Nadie Son los mejor que pacientes ustedes, que deben saben decir. exactamente qué es lo que necesitan, ¿no? Así es, Y qué les así es. hace bien o qué les hace mal, ¿no? Y con qué urgencia además, porque en el PNUME están los medicamentos, bueno, los antieméticos, de toda una lista de más de 20 tipos de medicamentos, 20 categorías. Pero ahí tendrían que estar los medicamentos para las personas que los necesitan de vida o muerte, que no pueden esperar. Esos son los esenciales también. No depende de cuánta frecuencia o cuántos miles de pacientes necesitan el medicamento. No es solo para eso. El tema de esencialidad quiere decir que esté en tiempo y forma para los medicamentos, para los pacientes que más lo necesitan. Tú me dices, ¿qué hacemos? Estamos haciendo desde nuestro lado todo lo que podemos. Creo que la sociedad civil organizada está presente, está solicitándolo. Lo que necesitamos ahora es que el Ejecutivo nos escuche, que nos acompañe también el Poder Legislativo. Hay muchos congresistas involucrados, ya muy sensibilizados con estos temas. Y bueno, que haya una conjunción de astros, diría yo, para que realmente se dé a los pacientes lo que necesitan. ¿El defensor del pueblo ha tomado conocimiento del tema? ¿Ha tomado acción o no? Participa, pero no hay una involucración como debería ser mayor, ¿no? Ahora, en enfermedades raras, hay que decir que nosotros no tenemos ninguna medicina en el PNUME. Nada. Enfermedades raras no están. ¿Lo de usted está en el RENEPSA? No, el RENEPSA es un órgano creado para que pueda dar el check-in de un medicino, de una evaluación de tecnología sanitaria. El RENEPSA está creado para eso. Pero no existe una lista, digamos. Evaluación de tecnologías sanitarias. Hay medicinas que ya usamos hace más de 10 años que no están en el PNUME. O sea, nos ha dicho a nosotros, del mismo DIGEMIT y del MINSA, que en nuestras patologías, ninguna de nuestras medicinas va a ingresar dentro del PNUME por ser considerado lo que decía Carla, esenciales. Entonces, como no están en ese término, como no es frecuente la enfermedad, como no es conocida, como no es para mucha gente, entonces es como que le dicen, eres una carga, nos cuestas mucho y no te podemos poner en el PNUME, porque si estás en el PNUME tendrían que coberturar, pero como eres de alto costo, no podemos coberturar. Ni siquiera tenemos una lista complementaria para las enfermedades raras. Es lo que estamos solicitando ahora. Muy bien, no entramos a PNUME, pero entremos en todo caso a una lista complementaria como la que podría existir en VIH y en el tema de cáncer. Pero hasta ahora ni siquiera se ha visto ese tema. Entonces, prácticamente el tema se ha visto netamente financiero. Lo que hemos nosotros propuesto con todas las organizaciones es que se abra un fondo solidario para las enfermedades de alto costo. Necesitamos que se cree una línea presupuestaria para esto, porque ya tenemos una ley, ya tenemos el reglamento. Y ojo, el reglamento en enfermedades raras ha salido después de 9 años. Nuestra ley salió el 2011 y el reglamento salió el 2019. No tenemos un registro de pacientes, o sea, así de olvidados estamos las enfermedades raras, no tenemos el registro de pacientes, no sabemos cuántos somos, no sabemos dónde estamos y no sabemos cómo estamos. O sea, eso no se maneja. Se dice que ya se tiene, pero estamos con ese ya se tiene desde el 2011 que tenemos la ley. Entonces, si bien estos 2 años se ha avanzado en implementar, en que se ponga RENEPSA, en que existan los CCIs, en que se avance con el tema de los registros, lo cierto es que no podemos esperar. En estos 11 años hemos muerto muchísimas personas y los pacientes siguen muriendo. Las enfermedades raras no te van a esperar 10, 11 años. O sea, mi patología en 2 años, 3 años te mata. Según los OMS es 2.8. Yo tengo la fortuna de tener medicina donada. Si yo no tuviera medicina donada, yo estaría muerta. Entonces, ¿cómo es que una persona... Yo porque tengo ese privilegio, por estar dentro de una asociación de pacientes, por haber ido y conocido y por estar en contacto con asociaciones de afuera, porque son las otras asociaciones que nos apoyan a las que no tenemos nada, pero ¿cuántos pacientes están muriendo esperando una medicina? O sea, no es posible. Yo llevo 3 años con medicina donada y así estamos 4 pacientes. Inclusive tenemos una paciente que ya está ahorita para un trasplante cardiopulmonar, que si hubiera recibido medicina a tiempo, no estaría esperando
desde diciembre un trasplante cardiopulmonar y está ahorita conectado a una máquina, ¿no? Para que pueda seguir viviendo. Entonces, a ese extremo estamos llegando. Es increíble. Guillermo, ¿tú querías comentar algo? Sí, no es posible que el PNUME se maneje como un premio consuelo. Realmente es impresionante. La sociedad se acaba de dar cuenta hace un año que el sistema de salud está mal. ¿Alguna vez nos Recién. preguntaron a nosotros? Nosotros estamos todos los días ahí. Nosotros vivimos este sistema de salud toda una vida. Mi hijo tiene 33 años y yo tengo 32 años acudiendo todos los días al hospital. Y el hospital, uno generalmente dice mi primer hogar, mi casa, mi segundo hogar, el trabajo. En mí, mi primer hogar es el hospital, el segundo es la casa y el tercero el trabajo. Entonces, porque ¿a quién le vas a preguntar? ¿Al médico le vas a preguntar cuál es la situación del sistema de salud? El médico siempre va a salir a defender lo que es lógico, su posición laboral, pero ¿quién es el consumidor? ¿Quién es la persona? O sea, decir consumidor a un paciente es doloroso, pero es consumidor de este sistema y Claro, a mí es no el me usuario, preguntan. ¿no? Es el usuario del sistema. El Perú se ufana de ser un país gastronómico inmenso, hermoso, maravilloso. ¿Por qué? ¿Por sus cocineros? No, por sus consumidores. Entonces, porque le preguntas al consumidor qué le parece. En el tema de salud nos preguntan a nosotros qué nos parece, nos preguntan qué hacemos para mejorar esto. Nosotros en este momento estamos formando algo que también el país tiene muy débil, que es la institucionalidad. El país está como está porque no tiene instituciones. Nosotros, por el dolor emocional y físico que tenemos, hemos tenido que salir a juntarnos, a reunirnos entre asociaciones, a generar estos espacios para que nos escuchen, porque tú nos preguntas qué se necesita. Se necesita que nos escuchen a los que sabemos. Al que más sabe, no nos llaman, como decía un famoso personaje antiguamente. No nos llaman, no se sientan con nosotros, y se sientan para hacer la pantalla, para ahora que tenemos el Zoom, nos toman la pantalla todos como estamos ahora, y muestran, sí nos reunimos, pero resultados, ¿dónde están Pero los nada. resultados? ¿Dónde están las mesas de trabajo? ¿Dónde está esa tecnología nueva, sanitaria, que va a ayudarlos? Porque inclusive ven la gestión al revés. Ellos creen que somos un gasto, y no somos un gasto, al contrario, si nos escucharan, harían mejor su gestión, porque nosotros les ayudaríamos a ahorrar muchos costos, les ahorrar costos en el producto y también en los procesos de sanitarios. Que nos pregunten, necesitamos esos foros. Estamos conversando ahora mismo con algunos candidatos y les estamos pidiendo eso, estamos haciendo que se comprometan a darnos ese espacio, porque algunos van a llegar al Congreso. Dennos esos espacios, dennos la oportunidad de generar conversatorios ahí para profundizar con ellos en las soluciones. ¿Quieren crear un sistema fuerte de salud? No lo van a poder hacer sin nosotros, no lo van a poder hacer. O sea, definitivamente nosotros somos la voz de la experiencia en el sistema. Mira, hoy día es el Día de la Mujer. Hoy día es el Día de la Mujer. Y si tú miras la historia Un feliz día del a mundo, todas las mujeres de aquí presentes. no sé si decir feliz día, pero sí, yo estoy Seguimos maravillado en de la que, lucha. por ejemplo, acá sea yo el único representante varón y tenían que estar mujeres, porque ellas son el real valor de esta lucha, porque ellas están en el trabajo, en la casa, en el hospital, todos los días luchando con esto. En realidad yo siempre digo que todos los días son los días de la mujer, ¿no? Porque la lucha es constante y diaria, ¿no? Como se dice. Miriam, tú querías completar, antes de terminar este bloque, vamos a hacer una pausa antes de pasar a ese bloque final, donde quiero que pongamos el énfasis en esa agenda que queremos ponerle claramente a los candidatos. Miriam. Sí, yo quería solo decir que no solo nos hagan la pantalla de que nos escuchan, sino que también nos atiendan, ¿no? No puede ser todo sembrado en el costo efectivo, ¿no? Que es buscar qué atiendo primero. También hay un costo social del cual se olvidan. El costo social es importante porque si ellos, si como gestión hacen bien su trabajo y diagnostican a tiempo y dan los tratamientos a tiempo, entonces no va a haber muchas secuelas, no va a haber más gasto. Y vamos a ser población económicamente activa, que va a pagar sus impuestos, que va a trabajar. Entonces,
le conviene al Estado. Aparte, nosotros siempre lo recordamos, ¿no? Todos somos pacientes. Si no lo fuiste ahora, lo serás después. Entonces, a todo el universo del Perú nos debe comprometer la mejora en salud. Eso es lo que yo quería decir, chiquito nomás, porque ya han dicho cosas muy interesantes que básicamente es lo que yo también pienso, ¿no? Gracias, Miriam. Bueno, lo concreto es que, claro, si tenemos a un gobierno que es solamente o que no es capaz de ejecutar ni siquiera el 80% del presupuesto, el problema no es presupuesto, el problema es una incapacidad de gestión. Entonces, o los hacemos reaccionar y empiezan a gestionar eficientemente, o los cambiamos, ¿no? Y eso es vamos a hacer una pequeña pausa para poder empezar el último bloque en donde les pido vayan pensando. ¿Cuál es la agenda que necesitamos los candidatos? ¿Qué necesitamos que haga el Congreso? Vamos a elegir nuevos congresistas este 11 de abril. ¿Qué necesitamos que haga el nuevo presidente? Vamos a elegir nuevo presidente. ¿Qué necesitamos que estas nuevas autoridades hagan respecto a, por ejemplo, ese DIGEMIT? Ese inefable DIGEMIT, que sabemos que necesita a gritos ser reestructurado, que sabemos que necesitamos que sean transparentes, saber por lo menos cuáles son esas 4, 5, 6, 7, 8 personas que toman las decisiones todos los días acerca de nuestros medicamentos y ni siquiera tienen rostro. Parecen esos tribunales sin rostro que decidían sobre la suerte de los demás sin poder ser juzgados, ¿no? Esos tribunales así, estarían con su capucha, ¿no? Mejor que aparezcan con capucha para saber por lo menos que no tienen rostro, ¿no? Pero ni siquiera eso, ¿no? Una pausa y regresamos, amigos, con de política y mucho más. Hola amigos de Política y mucho más. Estamos nuevamente en este segundo bloque con Indira Oropesa, creadora de la ONG Con L Leucemia. Estamos con Carla Ruiz de Castilla, directora ejecutiva de Esperantra. Estamos con Guillermo Pareja, de la Asociación Peruana de Hemofilia. Estamos con Alicia García, de la ONG Pacientes Yapancalpa, Hipertensión Pulmonar. Y estamos también con Miriam Ramírez López, de la Asociación de Desórdenes del Ciclo de Urea y Metabólicas. Asociaciones de pacientes que nos están dando hoy la voz de quienes realmente están viviendo junto con nosotros el impacto del COVID-19, que estamos hablando realmente sobre la incapacidad de gestión de un Estado que nos ha abandonado literalmente durante este año porque entró en modo COVID en su cabecita y se olvidó que el modo no COVID también existe y siguió existiendo. Y el cáncer, la leucemia, la hemofilia, la hipertensión pulmonar y las urea metabólicas, las enfermedades raras y también existen. Y este Estado parece haberse olvidado. Nuestras autoridades parecen haberse olvidado que el COVID no es lo único que existe. Y entonces no están comprando los medicamentos, no están dando las recetas, no han entrado en tratamientos o en medicina digital. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la agenda que le tenemos que poner? Este 11 de abril tenemos autoridades que elegir, congresistas. Tenemos también una presidencia, evidentemente nos vamos a ir a una segunda vuelta, porque con los porcentajes que tienen los candidatos presidenciales no va a alcanzar para ganar, o para que uno de ellos gane primero, o sea que vamos a ir a una segunda vuelta. ¿Cuál es la agenda que le tenemos que poner a estos candidatos? Y sé además que varios de ustedes y varios ya han estado organizando, ¿sí? Reuniéndose con varios candidatos, poniéndole la agenda que tenemos que seguir y hay que ponerle foco. Y ahí de política empieza con ustedes, y mi compromiso desde este momento es que empieza con ustedes una serie de campaña permanente para que los temas de salud a partir de ahora sean temas importantísimos para empezar a exigírselo a las autoridades a partir de ahora. Entonces, ¿cuál es la agenda? Indira, cuéntanos. Bueno, nosotros te cuento de que el 4 de febrero de este año redactamos el Pacto por la Salud y el Cáncer y, bueno, invitamos a los candidatos a Congreso, Presidencia y Vicepresidencia a firmarlo y comprometerse con el control y prevención de esta enfermedad. Dentro de las cosas que hemos puesto en ese pacto y resaltan bastante es, uno, poner en marcha acciones sostenibles para reanudar la atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos, quienes fueron rezagados por la crisis sanitaria. Como tú dices, el COVID ha venido y se va a quedar, así que tenemos que crear protocolos para que no se interrumpa la atención. En segundo lugar, mejorar la gestión presupuestal destinada al programa de prevención y control de cáncer, porque justo como salió el estudio de Movimiento Salud hace una semana,
el Perú nunca ha ejecutado el 100% de los recursos destinados a salud. Lo mucho que se hace es el 85%. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos más dinero o necesitamos funcionarios que lo sepan gestionar? Y por último, también, de todas maneras, fomentar la investigación científica y el acceso a medicamentos y tecnologías innovadoras. Que el proceso de compra de medicamentos no se base tanto en el costo, sino en el beneficio y en la calidad de vida del paciente, y pensar a futuro, ¿no? Porque si uno compra un medicamento tal vez un poco más caro hoy, tal vez eso genere menos recaídas, menos hospitalizaciones, por lo tanto es menos gasto en realidad. Así que hacer compras también más inteligentes. Perfecto. Carla, la agenda para los políticos 2021-2026. La agenda para los políticos, en cuanto resguarda, nosotros creemos que tiene que ser definitivamente la inclusión y la participación de la sociedad civil en toda política que tenga que ver con decisiones para los pacientes. Nada por los pacientes sin los pacientes. El proceso de descentralización de la atención de pacientes con cáncer y enfermedades raras y enfermedades crónicas tiene que fortalecerse. Ese primer nivel de atención debe estar fuerte y debe acelerarse. No podemos adicionar a las tremendas dificultades que tienen los pacientes, además tener que venir a Lima para recibir un diagnóstico o una atención. Y hemos visto ya en periodos de inamovilidad que esto encima no es posible porque no nos permiten hacer estos desplazamientos. Es necesario tener un buen protocolo de detección de las enfermedades aún en tiempos de coronavirus. Necesitamos que todos nuestros pacientes tengan continuidad en las atenciones, incluso durante la pandemia. Los pacientes tienen que ser atendidos de manera preferente, ojalá en centros que no tengan que competir con pacientes COVID. Me refiero a que, por ejemplo, en oncología se vayan a un hospital o a un instituto tipo el INEN que no está atendiendo prioritariamente o principalmente enfermos de coronavirus. De esta manera estaríamos realmente cuidando a los pacientes de no, eliminando algunas posibilidades de que se contaminen y se contagien con esta enfermedad. En cuanto a las evaluaciones de tecnologías sanitarias, dado que las tecnologías que ellos utilizan no son para, no están en el PNUME, como lo dijimos antes, tienen que ser flexibilizadas. No podemos adicionar a todo este problema que encima tengamos que esperar largos meses para que nos digan si te damos el medicamento o no te lo damos. Esto tiene que ser ya una política instaurada, una política en la cual el Estado pueda mirar que todas estas enfermedades crónicas no transmisibles necesitan a tiempo los tratamientos. En el caso de cáncer, porque se pueden morir los pacientes, y en el caso de enfermedades raras, también porque se pueden morir o pueden generar grandes discapacidades si no se da a tiempo el tratamiento. Yo creo que es necesario implementar sistemas de recetas digitalizadas. No debemos hacer ir a los pacientes al hospital solo para recibir su receta, y allá donde sea posible brindar a los pacientes tratamiento domiciliario cuando esto sea posible. En el caso de la vacunación COVID, creo que tienen que priorizarse los pacientes con comorbilidades, como lo han hecho muchos otros países, por encima de, al mismo nivel que los pacientes de la tercera edad, por ejemplo. Y bueno, lo bueno de esta pandemia es que hemos cerrado grandes brechas en cuanto al uso de tecnologías. Entonces, cuando se pueda hacer un monitoreo y un seguimiento al paciente con la telesalud, tendríamos que poder utilizar estas tecnologías para poder seguir fomentando esto. Claro, no tendría sentido que antes que estar pinchando con las vacunas a policías, a militares, no tendría sentido que pacientes justamente con vulnerables, como con cáncer, como enfermedades raras y huérfanas y crónicas, ¿no tendría sentido que estuviésemos entre los primeros y no después de los policías y los militares? Tiene que ser a la par de los pacientes de la tercera edad. Eso es lo que plantea el mundo, y por algo es. No es detrás de otros grupos, debe ser junto con las personas ancianas. Sí, son Claro, cosas que creo que sí todavía no, tiene. mi cerebro aún no entiende, no termina de entender. Guillermo. Sí, yo creo que esto sucede porque no hay un sistema integrado, no hay la información, no saben dónde estamos. Entonces no se atreven a tocar el monstruo porque se van a encontrar con que hay un problema mayor, que no saben a quiénes van a vacunar, porque no saben dónde encontrarnos. Entonces, Pero nosotros sí tenemos relaciones, es decir, nosotros le podemos hacer llegar la relación de pacientes que tenemos registrados para que las oficialicen, ¿no? O sea, ¿cuál sería el problema con que oficialicen las relaciones de los inscritos que nosotros tenemos? seguramente, pero el atrevimiento para tomar la decisión no la tienen. Y ahí va mi preocupación, porque ¿quiénes son los que toman decisiones en salud? ¿Un médico que se prepara para atender pacientes
un abogado que se prepara para ser parte de un proceso judicial, un administrador que está preparado para hacer empresa. ¿Quién trabaja en tomando las decisiones y desarrolla la gestión en salud? Me parece que ahí la estrategia tendría que cambiar en la formación, así como a los médicos no les enseñan, por ejemplo, en hemofilia, tú le preguntas a un médico qué tiempo ha tratado hemofilia durante sus 7 años de academia, y te dice 1 hora, 30 minutos, y esa persona después se convierte en hematólogo, y en hematología no siempre va a haber hemofilia, y después termina atendiendo a un hemofílico. Entonces, yo creo que la estrategia de formación del profesional que va a tomar decisiones en temas de salud también está equivocada. Entonces tiene que cambiar la estrategia de formación. Tiene que generar gestores de salud que estén alineados con la razón de ser del ser médico. Y el para qué sirve el médico, a quién sirve el médico, ¿no? También se tiene que entender que cuando se habla de la atención en primera línea, no es el centro de salud al que llegas a que te dé un Panadol y esa es la atención de primera línea. No, la atención de primera línea es el canal por el que se llega a la especialización, pero también retorna ahí porque hay atenciones especializadas que no requieren que todos los días estén con el especialista para aplicar una intravenosa, para aplicar un tratamiento recuperador. Hay la capacidad instalada. Tú ves establecimientos que están prácticamente con un médico y una enfermera y tiene 10 habitaciones ahí que fueron hechas para generar justamente la atención en primera línea. ¿Por qué no se activa eso? ¿Por qué no se trabaja eso? ¿Por qué no se gestiona y se hace la línea y el proceso que tiene que llevarnos a entender cuáles son los niveles de respuesta que tiene que haber, pero por sobre todo, cuáles son los niveles de prevención que tiene que haber? La profilaxis. La profilaxis es esencial en la mayor parte de tratamientos porque tienen que estar preparados, la persona tiene que estar preparada para la gran respuesta a la emergencia que se va a dar de todas maneras en los problemas de salud que tenemos nosotros. Entonces no puede ser posible que se esté pensando en la reacción final cuando antes tenemos que ver las etapas previas. Tenemos que sentarnos a tratar y profundizar en el tema de las terapias. Y no puede ser que lleguemos a una situación en la que hay una respuesta monotemática a un problema de salud que es más complejo, porque estamos dejando en ese momento, como ya muchas de las cosas que acaban de decirte las suscribimos todos. El problema es bien grande, pero no puede ser posible que estemos hablando de un solo tema, como tú dices, y estamos dejando todos los otros temas para generar una carga inmensa de gasto, porque eso sí va a ser gasto. Cuando no se invirtió bien, se termina generando un gasto, y va a ser un gasto inmenso. Yo te cuento una anécdota. Yo tenía a mi hijo muy grave, y tenían que traer el producto que ahora usa y que no se podía traer porque era muy caro, pero era una cuestión de una firma nada más en la gerencia del Revaliati. Yo buscaba a la gerente de ese momento y no la podía encontrar, y un día hice la guardia y la encontré saliendo justo a subir a su vehículo, y la detuve. Y le dije, por favor, voltee y cuente cuántas ventanas hay en ese edificio. Cada ventana, multiplíquelo por 3 camas. Y esas 3 camas, multiplíquelo por 4 personas por familia. Y todo eso multiplique por cada persona que está trabajando en el tratamiento de ese personal. Y esas personas multiplíquelos por su familia. ¿Usted cree que está haciendo bien las cosas? No es un tema de salvar la vida de mi hijo, porque ese producto no solo lo necesita mi hijo, lo necesitan otros pacientes y además el médico para poder salir del problema de mi hijo y que se pueda dedicar a otras personas. Entonces, por favor, firme el documento que este es el inicio para el tratamiento a los pacientes con hemofilia que están haciendo inhibidores. Entonces, recién reaccionó, regresó ese día y firmó el documento, y al día siguiente el producto estaba llegando a Estados Unidos. Entonces, no puede ser posible que la racionalidad humana que tiene que haber en una persona que toma decisiones tenga que ser movida de esa manera hasta tocar el corazón, cuando el corazón debería palpitar constantemente, entendiendo que sus decisiones tratan vidas, salvan vidas y más de una vida en cada caso. Habrá que empezar a hacer series en Netflix sobre la realidad nuestra para empezar a reaccionen como tienen que reaccionar, porque si no, no les vamos a conmover el corazón a ninguno de estos burócratas que más parecen insensibles, o los cambiamos a todos de una vez. Alicia, ¿cuál es nuestra agenda para los candidatos que entran? Yo creo que
en esta nueva etapa? Necesitamos de voluntad política, ¿no? Porque no van a descubrir la pólvora. Las cosas ya están hechas, funcionan en otros países, pero falta esa voluntad política de hacer los cambios. Nosotros necesitamos que se trabaje de forma transversal. Necesitamos no solamente que se siente el Ministerio de Salud, necesitamos que se siente el Ministerio de Educación, necesitamos que se siente el Ministerio de Economía, que trabajen todos juntos para ver esto, porque no solamente se trata del sistema Y las pésimo que direcciones tenemos, regionales de ¿no? salud, ¿no? Y bueno, las direcciones, Porque manejar todo el tema son descentralizado, mini ¿no? ministerios, ¿no? Lastimosamente, las direcciones regionales no están haciendo su trabajo, hay alta tasa de corrupción, y eso nos perjudica también porque no están gastando lo que deberían gastar, no están invirtiendo lo que deberían invertir. Pero les decía, lo que nosotros ahora estamos proponiendo, porque nos hemos juntado varias organizaciones de pacientes, es crear una mesa especializada donde se vea, en el caso de nosotros, el tema de enfermedades raras, ¿no? O sea, que trabajen todos, porque necesitamos profesionales que sepan, si están en la primera línea, en la atención primaria, necesitamos que sepan también de enfermedades raras y que no sean referidos cuando ya no hay nada que hacer. 80% de enfermedades raras son genéticas. Tenemos un sistema de tamizaje. El tamizaje no siempre pueden hacer el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Entonces, ¿para qué tienes tú un plan de tamizaje si no vas a confirmar la enfermedad? Encima, si confirmas, no vas a tener el tratamiento o la fórmula. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés. Queremos prevenir, pero no estamos trabajando en ese sentido si tú no tienes profesionales En lo previo. que lo conozcan. Ahora, tenemos profesionales que conozcan, tenemos que sepan sobre la enfermedad y no tenemos tratamientos. O tenemos que